Les damos la bienvenida a Esto no es un podcast, un espacio en donde conversamos sobre arte, como ustedes saben. Mi nombre es Úrsula Manrique y como en cada ocasión me acompaña mi colega y amiga, licenciada y profesora en artes, Romina Panelo. Esta vez desde la ciudad de... Bueno, ahora nos dirá ella porque no sé pronunciarla. Hola Romy, ¿cómo andás? Mal de la garganta, así que voy a hablar poco. Estoy en Les Houches se llama. Estamos acá cerca de Chamonix, estoy por la montaña, en la nieve, pero por eso tuve este resfrío mínimo, pero bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos. En el encuentro de hoy tocaremos un tema interesante, fascinante, atrapante, bueno, al menos a nosotras, yo creo que hablo por vos también, Romy, nos embriaga de una manera genial y bueno, nos encanta. Nos embriaga. A mí me encanta este tema. Es un movimiento muy particular, me parece, que tiene muchas aristas. También lo vamos a tratar, como es un movimiento europeo, ahora lo vamos a explicar mejor, pero que tiene como también sus aplicaciones, podemos decirlo, en América Latina, así que mucho más interesante aún. Bueno, y estamos refiriéndonos a el surrealismo en México, pero para llegar hasta allí nos gustaría primero hablar de qué es el surrealismo, cómo surge y de qué estamos hablando cuando hablamos de surrealismo así en general. Bueno, el surrealismo es una vanguardia histórica, es decir, que surge en el siglo XX en Europa, como muchas otras. Tiene emparentamientos con todas las vanguardias en el sentido que lo que buscaban las vanguardias en términos generales era unir arte y vida, ¿no? Uh-huh. O que el arte no sea algo diferente a la vida, más que nada. Sí. Que el vivir sea ya una experiencia estética, un acto artístico. Y el surrealismo tiene una relación intrínseca con una teoría que había salido a finales del siglo XIX que tiene que ver con el psicoanálisis, es decir, con los escritos de Freud. Muy importante eso, sí. Sí, importantísimo. Hay muchas cosas que lo unen también al Dada, pero el Dada no tenía esta fundamentación teórica que sí encuentra el surrealismo. Además, el surrealismo es como súper estricto, me parece. Si bien todas las vanguardias tenían sus manifiestos y describían este tipo de pasos a seguir para ser perteneciente a este movimiento, a movimiento X, por ejemplo, el surrealismo es súper estricto. El creador del surrealismo es Antoine Breton. Breton es poeta, o sea, ya empezamos desde otro lugar, ¿no? No es pintor, no es escultor, claro. No es ni siquiera arquitecto, es poeta, escritor. Entonces él leyó a Freud, le encantó Freud, hizo una lectura particular de las teorías del psicoanálisis y decidió escribir un manifiesto en el que, como las demás vanguardias históricas, describe cómo para él sería un cambio en el arte en general, o sea, es un cambio de vida, como habíamos dicho, ¿no? Un cambio en el modo de vivir que puede expresarse a través de la poesía, a través de la prosa, a través de la pintura, a través de todo tipo de arte, digamos, del cine. Hay muchas expresiones surrealistas del cine, también vamos a verlas. Y Breton es como que patentó el surrealismo. Él decidía quién era surrealista y quién no. Y no sé esto, Ursu, ¿vos qué opinas? Porque también hay una diferencia entre diferentes movimientos de vanguardia, por ejemplo, el cubismo, ¿no? Sí. Picasso no era solamente cubista. No. Tiene diferentes periodos, Braque también. Pero acá el surrealismo, que la persona es surrealista, la obra es surrealista, el país es surrealista. ¿A qué se le aplica la categoría surrealismo? Es raro, ¿no? Claro, es complejo, sí. Como vos decías, es cierto, como al principio empieza como este movimiento así más literario, ¿no? No habla mucho de la pintura Breton, pero sí querían, como todas las vanguardias pensaban en esta obra de arte total, ¿viste? Como en el borramiento de los límites también. Yo soy escritor, puedo pintar, un pintor puede escribir, o sea que las artes estén divididas ya no era una opción, como que no querían eso. Y también unirlo con la vida, como vos decías, como que querían todas las vanguardias, abarcar todo el espectro de las actividades humanas. Y bueno, y es importante esto que vos decías de unificar la psique humana, por ejemplo, abarcando áreas de la vida como son, por ejemplo, los sueños o el inconsciente, que Breton, como decías, descubre leyendo a Freud, con su lectura personalísima, ¿no? Pero bueno, sí, no sabemos total. si es surrealista, el artista surrealista, por lo que Breton siempre dice, bueno, es en su hacer y en su vida en general es surrealista, ¿no? Y también en cuanto a las imágenes, porque él en el primer manifiesto de 1924 no menciona, por ejemplo, a las imágenes, a la pintura particularmente. Sin embargo, hablamos de una pintura surrealista. ¿Cómo sería la pintura surrealista? Creo que por eso también es como muy heterogéneo todo, ¿no? Como que si pensamos en artistas
artistas que adhirieron al movimiento, no vamos a decir surrealistas, pero podemos pensar en Dalí, en Magritte, en Miró, y vos googleás obras de cada uno de esos artistas y no encontrás un hilo en común así formalmente, ¿no? Y también en lo escrito, en la poesía, era como muy heterogéneo, en el cine. Lo que para mí más o menos los unifica, si se quiere, como surrealistas, son los procedimientos o las técnicas, sobre todo en la pintura, que cada uno usaba. Como vos decías, bueno, esto de venir del Dada, ¿no? De tener en cuenta el factor azaroso y demás, o sea, para mí que los procedimientos eran más o menos parecidos. Cada uno a veces tenía uno distinto, pero en cuanto a las técnicas y los procedimientos surrealistas, digamos, me parece. ¿Qué es lo que toma Breton del psicoanálisis? Básicamente, su lectura de Freud. Freud dice que hay un inconsciente al cual accedemos a través de diferentes, esta es toda la interpretación de Breton, ¿no? Sí. Al cual accedemos a través de diferentes mecanismos. Por ejemplo, el sueño, por ejemplo, el automatismo, el humor. Los actos fallidos. Hacer lo que primero te viene a la mente, ¿no? Lo que primero te viene a la mente, hacerlo, escribirlo, decirlo. O sea, hacer poesía de esa forma. Porque el mayor enemigo del surrealismo es esta sociedad iluminista, por así decirlo, esta sociedad del razonamiento, donde la lógica es lo que rige todo, ¿no? Claro. O sea, para Freud el psicoanálisis, o sea, el aparato psíquico tiene un mecanismo de defensa para que aquello inconsciente no salga tal cual es. Sí. Pero para Breton esto tenía que salir. O sea, esa era la única forma de lograr una vida artística o una vida exaltante o una vida sin la norma, ¿no? Por así decirlo. Entonces, lo que a él le va a traer es la niñez, ¿no? Porque en el niño todavía la represión no está muy marcada, los locos, porque nada, no hay represión alguna, los sueños, como este lugar donde no hay razón, no hay control. También los estados alucinógenos que provocan el consumo de drogas, por ejemplo, y también estados como de dolor, ¿no? Como que, ¿viste? Cuando estás delirando de fiebre, por ejemplo, como claro. Esos tipos de estados. Eso le atraía y para él llegar a esos momentos era también una experiencia estética. Por supuesto, sí. Freud, bueno, le asignaba al inconsciente el lugar de la verdad profunda del sujeto. Y es ahí también donde los surrealistas quieren llegar. Por eso esta importancia, bueno, del inconsciente y de estos métodos. Cuando yo hablaba de las técnicas surrealistas, por ejemplo, en la pintura, ellos utilizaban distintos procedimientos que hacían emerger lo azaroso, como el cadáver exquisito, por ejemplo. Podemos hacer uno ahora, ¿no te parece, Romy? ¿Te gustaría hacer un cadáver exquisito así en vivo? Podemos hacerlo. ¿Vos decís que van a saber cosas del inconsciente? No, vamos a ver qué sale. Bueno, el collage, también esta superposición, ¿no? De imágenes. El frottage, que el frottage era como tener un objeto, poner una hoja arriba y frotar el lápiz arriba de ese objeto y que el objeto quede como sellado, ¿no? En la hoja. Sí. Entonces emergen también formas accidentales en lugar de formas geométricas. Esto que vos decías, el automatismo psíquico, ¿no? De decir, intentar no guiar con la razón a mi mano y que dibuje lo que le pase, ¿no? Como hacía, por ejemplo, Joan Miró. Muchas veces pueden dejar que la mano dibuje algo y después en un estadio posterior darle alguna forma a eso también, a eso que fue automático, ¿no? El automatismo. Sí, con esto que decís del frottage me recuerda esto de la huella, ¿no? De eso que deja como rastro. Y también es un movimiento que le dio mucha importancia a la fotografía, más que cualquier otro, creo. Y eso está bueno también. Bueno, después otro, por ejemplo, era el uso del fuego. A veces quemaban partes de las obras, utilizaban el fuego para hacer sus obras. Y en la pintura también a veces lo que vemos son como perspectivas aceleradas, por ejemplo, en Magritte. Pero bueno, ya el de Magritte es como un sistema más de representación basado en la mímesis, como vos decís. Tenemos por un lado Magritte basado en la mímesis, casi hiperrealista, ¿no? Y tenemos por otro lado formas biomórficas o formas que no tienen que ver con lo geométrico, accidentales. Entonces tenemos todo eso en el surrealismo. Sí, después tenemos a Dalí, que la factura de su pintura es de una calidad tipo alto renacimiento, pero a la vez lo que representa son como estos lugares hiperfantasiosos de sueño, y como que nada tiene sentido aparentemente. Como pasa en los sueños, que nos parece que nada tiene sentido, pero sí. Bueno, ¿querés que hagamos el cadáver? Hagamos el cadáver, dale. A ver, bueno, el cadáver exquisito, para aquel que no sabe bien de qué se trata, es un método, como decíamos, surrealista, un procedimiento surrealista en donde, por ejemplo, una persona escribía un sustantivo en una hoja, la doblaba, se lo daba al siguiente, que escribía un adjetivo, lo doblaba, se lo daba al
siguiente que escribía un verbo y así se formaba, por ejemplo, un poema. Entonces yo lo que le estoy proponiendo a Romy es que lo hagamos a distancia, ella allí en Francia y yo acá en la Argentina. Encima es un cadáver exquisito internacional. Bien. International. Vamos a intentar hacerlo. Bueno, voy a empezar yo escribiendo un sustantivo, el primero que se me viene a la mente. Listo, ahora vos, Romy, te toca escribir un adjetivo. Listo. Bien, ahora yo escribo un verbo, listo. Ahora te toca a vos escribir un sustantivo. Listo. Bien, entonces a mí me toca escribir el adjetivo, bien, y ahora te toca a vos el verbo. Listo. Entonces, vamos a ver qué quedó. Supuestamente es lo primero que nos vino... Supuestamente es lo primero que nos vino a la mente cuando pensábamos esto, ¿no? Bueno, yo digo la palabra, vos decís la siguiente y así, en orden. La persona... Colosal. Corre... El árbol. Lindo. Montar. Ahí está, la persona colosal corre el árbol lindo, montar. Así quedó. Hermoso. Muy lindo nos quedó. Bretón estaría orgulloso de nosotras. Además, nos daría el carnet de surrealista. Nos daría el carnet de socia. Como esta asociación de palabras, sí. ¿no? Palabras que juntamos, también nos llevan a imágenes, ¿no? Y creo que esto tiene que ver también con el movimiento, con los sueños también, ¿no? Claro, el tema de la imagen sí, obviamente es importante. Sobre todo cuando en el manifiesto, él dice algo que para mí es siempre ilustrativo cuando hablamos del surrealismo, cuando dice que la imagen, digamos, surrealista, no puede nacer de una comparación, sino que tiene que nacer del acercamiento de dos realidades más o menos lejanas. Y cuanto más lejanas sean estas realidades, más fuerte será la imagen, dice, más fuerte será esa chispa, dice él, ¿no? Y más realidad poética tendrá, más fuerza emotiva. Cuando se juntan estas dos realidades opuestas, vemos esa fuerza surgir. Algo así, dice él, ¿no? Con realidades opuestas también creo que se refiere a esto de la vigilia y el sueño, ¿no? Claro. Como que él dice, bueno, pasamos el mismo tiempo, casi el mismo tiempo, despiertos que dormidos. Por esto van a hablar de esta surrealidad. Lo que ellos van a buscar es la unión o en realidad como el balance, el equilibrio entre estas dos realidades y que eso generaría esta surrealidad, está sobre esta realidad. Está sobre la realidad que vivimos. Sí, sí. Claro, y además ellos involucran el cuerpo de una manera distinta, con esto que vos decías de usar alucinógenos como una técnica, también con el automatismo psíquico. Involucran el cuerpo de una manera muy, muy distinta como se venía haciendo, o como hacían otras vanguardias. Sí, todo lo que baje esa barrera de represión, que para Bretón era como la ley, la norma, la lógica, la razón, para Bretón era eso, para él era como un modo de acercarnos a nuestro, como vos dijiste, a nuestro verdadero ser, ¿no? Que sería este inconsciente. Claro, tal cual. Como sabemos y como toda vanguardia, no, hay vanguardias que no tanto, estaban en contra de estas formas de arte tradicionales, por supuesto enemigos de la burguesía. Sí, en contra de lo legitimado. Claro, de lo legitimado como las vanguardias. Sí, por las instituciones. Sí, y esta idea de, cuando él habla más adelante, ya en 1928, Bretón publicó un manifiesto que era el surrealismo y la pintura, ahí se refiere un poco más a la pintura, y bueno, y él decía que el inconsciente es la dimensión de la existencia estética, por lo tanto la del mismo arte. Obviamente el arte como comunicación vital del individuo a través de los símbolos. Por supuesto que difería con Freud en esto de que, bueno, para Freud los sueños deben ser interpretados, ¿no? En cambio a los surrealistas eso mucho no les interesaba, como que les interesaba dejarlo ahí, ¿no? A mí lo que me resulta llamativo es como que Freud lo que está proponiendo es que el inconsciente no es accesible. O sea, uno no puede acceder sin ningún tipo de barrera al inconsciente. Claro. Siempre hay un nivel de, bueno, como él decía, de interpretación de los sueños o de los síntomas, por ejemplo, que requiere, bueno, a este profesional psicólogo, por ejemplo. Uh-huh. Pero para Bretón no, para Bretón todos podemos acceder a ese lugar, que en un punto sí podemos, pero no sé qué tan consciente es ese proceso. Y no sé, en cuanto uno lo materializa, en poesía, en pintura, en lo que sea, no sé, deja de ser inconsciente, me parece. Es complejo. Sí, sí, tal cual. Y bueno, el problema también de la libertad en los surrealistas también tiene como dos facetas. Por un lado, de la libertad individual, a la que se accedería a través de esto que estamos hablando, del inconsciente, de las ideas de Freud y demás. Y por otro lado, la de la libertad social. También se enfoca mucho en Marx como teórico de esta libertad social. Ellos se suman al materialismo dialéctico, que bueno, que habla de esta primera
primacía de la materia sobre el pensamiento y esta necesidad de una revolución social, ¿no? Entonces como tienen estos dos lados. Pero sucede algo en Europa, que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, esto lo dijimos, o sí lo dijimos, no me acuerdo. Bretón francés, ¿no? Esto surge en Francia, él escribe su manifiesto, algunas personas adhieren y él empieza a decir, no, bueno, si vos has aceptado surrealista, vos no, vos sí, vos no. Y así, echa un par también que dice, no, ya dejaste de ser surrealista. A Dalí lo echó. A Dalí lo echó, a Artaud lo echó. También lo echó. También, un montón. Pero bueno, él lo había patentado, o sea, tenía el dueño, tenía el derecho. El nombre no, pero sí todo lo demás, el movimiento, como bueno, vamos a hacer un movimiento. Y bueno, entonces lo que pasa con los surrealistas en la Segunda Guerra Mundial es que se dispersan por el mundo. ¿Por dónde andan? Se van por un montón de lados, se van para Estados Unidos, Dalí por ejemplo se va a Estados Unidos, se van a Checoslovaquia, creo, a Dinamarca, se van a Japón también. No sabemos muy bien qué onda el surrealismo en Japón, quizás lo averiguaremos para la próxima. Sí, podemos averiguar. Pero aparentemente hubo una rama del surrealismo en Japón. Y se van para México, que es el tema que nos interesa hoy. ¿Por qué se van a México? Una de las razones supuestamente es que Antonin Artaud había venido acá. Artaud es un poeta francés, había venido acá, digo yo, como si estuviese en México, no, había ido a México. Llegó y dijo, no, esto es lo más, ya él era surrealista, Bretón lo había echado, o sea, ya no era más surrealista, empezó a buscar becas para irse a México, para viajar, llegó a México, le encantó, se fue a unas sierras en México donde prueba el peyote. ¿Qué podemos decir que es el peyote? Un cactus, ¿no? Sí, es como una especie de cactus que tiene a su vez... alucinógeno, psicotrópico. Psicotrópico, sí. Ya usado también en culturas prehispánicas. Exacto, claro, como ritual. Bueno, acá Artaud lo prueba en México y bueno, la reflashea y empieza a decir que México vive en este estado mítico que era uno de los programas surrealistas, ¿no? Era algo que los surrealistas buscaban, vivir en lo mágico. Claro, que no tenga que ver con la razón. Y acá empieza la controversia, creo yo. Porque bueno, él escribió un par de artículos sobre artistas mexicanos y mexicanas y sobre México en general. Bueno, esto le llama la atención a los surrealistas que estaban pasando por esto de la Segunda Guerra Mundial y dijeron, bueno, vamos acá es donde hay que ir. Y aparte lo que sucede cuando van los surrealistas a México es que van a proyectar sus visiones sobre otras realidades. Así como decías, hizo Artaud y también hace Bretón. Bretón va a México y dice, es el país surrealista por excelencia. Y eso hace interrogarnos, ¿hay un surrealismo americano? Y la verdad que obviamente el surrealismo en América es complejo. Por un lado podríamos decir que sí, por otro lado podríamos decir que no. Si partimos desde lo que hablábamos al principio, de que ya el surrealismo no es un movimiento homogéneo, imagínense en México, ¿no? Consideraban a México surrealista por la relación esta de lo cristiano, de lo católico, puntualmente con lo prehispánico, ¿no? Con lo indígena, también con esta cultura mexicana tan vinculada a la muerte, que para los surrealistas era parte de la vida, por eso México también les atraía tanto, ¿no? Sí, esta relación muy particular entre la vida y la muerte, ¿no? Como que no hay un límite como que el límite es difuso en realidad. De hecho tienen el Día de los Muertos, en el que es un gran festejo a la muerte, y esto era muy choqueante, creo que para la civilización europea de ese momento. Y también creo que tiene que ver con algo que Breton sacó del psicoanálisis de Freud, que tiene que ver con esta idea del deseo. Freud habla de que nuestro deseo se forma por nuestra primera satisfacción de placer. La primera satisfacción de placer que tuvimos cuando somos bebés, a partir de eso se empieza a generar el deseo. Pero ese es un lugar a donde nunca vamos a volver, nunca, jamás. Por eso no paramos de desear, nunca deja de satisfacerse por completo. Entonces pasa a estar en un lugar mítico, este lugar de placer absoluto. Y me parece que es como que relacionan esta idea de deseo psicoanalítico o de psicoanálisis mítico con esta idea de vivir en el mito que piensan o que ellos interpretan que México vive de esa forma, ¿no? Claro. Como que viven de un modo peyorativo, creo que lo interpretan, que viven en lo primitivo, ¿no? Los surrealistas decían, México es surrealista, pero en realidad era la realidad de México, no es que son surrealistas. Surrealista será para ellos, pero México vive, bueno, en su realidad en ese momento, ¿no? Vivía en su realidad y a ellos les parecía surrealista, pero para la cultura mexicana, digamos, era completamente normal vivir del modo que vivían, obviamente. Claro, es como, tengo mis costumbres, tengo mis tradiciones, o sea, y vos venís acá a decirme que yo soy surrealista. Claro, no soy surrealista, soy lo que soy, ¿no? Hay muchos textos
que también lo vinculan hacen esta analogía, un poco tirada de los pelos, pero tiene que ver con el descubrimiento, entre comillas, de América, ¿no? Como que si América no hubiese estado ahí antes. Claro, sí, sí, tal cual. Y acá, bueno, viene Bretón y planta la bandera, este país es surrealista. Sí, complejo. Entonces, el surrealismo en México en realidad se da, creo que porque, bueno, existen estos artistas surrealistas que llegan a México, entre ellos el creador del surrealismo, primero. Y también creo que hay una ida y vuelta, ¿no? Porque, por ejemplo, Artaud escribe, entre los artículos que escribe sobre México, escribe sobre María Izquierdo, que es una artista mexicana. Era mestiza, Artaud escribe sobre ella y dice como que, bueno, la verdad que es como una reinterpretación de la cultura mítica de México, bueno, flashadas. Pero a la vez esto influye en cómo María Izquierdo va a pintar por un tiempo. Si bien después vuelve a como siempre pintaba o a como era ella que quería pintar, digamos, como que un poco los comentarios de esta gente que venía de Europa, no dejaba de ser como venir de la meca del arte, de París, no sé, como dejarse influir también por esos comentarios. Claro. Y sí, y me parece que hay una ida y vuelta en ese sentido. Sí, por supuesto, sí, sí, es como un diálogo, ¿no? Y también hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de un movimiento, ¿no?, europeo en América, porque si no es como que hubiera un centro que es innovador y después el resto de los países, ¿no?, subdesarrollados, que van a imitar eso. Pero en realidad todo el arte dialoga, como vos decías, con otro horizonte cultural. Hay un diálogo entre tradición, entre innovación, y cuando, bueno, obviamente un europeo ve alguna obra de algún artista americano, siempre el referente es europeo, ¿no? O cita las vanguardias históricas. Entonces, bueno, romper también un poco con eso, porque en realidad hay, como vos decís, un intercambio, no es que, bueno, nació el surrealismo y después hay surrealismo acá. Está dando, de hecho, todo a la par, porque Bretón estuvo en México. No solo Bretón, sino estos artistas que llegaban, por ejemplo, en esta diáspora, como vos decías, por la Segunda Guerra Mundial, tenemos a Leonora Carrington, una artista inglesa que llega a México, Remedios Varo, española, que llega a México también exiliada de la Guerra Civil Española, que también estaba sucediendo, a la pareja de Remedios Varo, que era Peret, francés, sí. También llega, que era poeta. Max Ernst, que sí llega a México en el 43. Claro, era pareja de Leonora Carrington. Entonces están como este grupo, y hay un austríaco también que se llama Wolfgang Palen, él también llega. Sí. Es como que llegan a México y siguen haciendo obras surrealistas que no tienen contenido que tiene que ver con México, porque no lo tiene, ¿no?, las obras de estos artistas, pero se da un surrealismo en México. De hecho se da una muestra, ¿no? Bretón organiza una muestra, la Exposición Internacional de Surrealismo en México. ¿Qué año fue? ¿En los 40? Sí, en 1940, en una galería de arte mexicano. Claro, y ahí mezcló obras de Frida Kahlo, obras de Miró, creo que había también, de Magritte, había arte popular mexicano, había arte precolombino, o sea que para él todo eso, arte popular, Frida Kahlo, artistas surrealistas europeos, todo eso era surrealismo para él, claro, ¿no? Y como era Bretón que lo decía y que organizaba la muestra, ahí estaba. Claro, estas realidades están opuestas, bueno, tiene coherencia con lo que él decía de las realidades estas opuestas, ¿no? Y también importante el nacimiento de la revista DIN en México, que se edita en español y en inglés, es decir, que desde México llega también al mundo de habla inglesa. Por eso hablamos también de este intercambio, ¿no? Porque nacía en México la revista. Sí, total. También respecto al cine, se estrena en México Un perro andaluz, que es una película, podemos definir como surrealista, de Dalí y Buñuel. Está en YouTube, creo, El perro andaluz. Está muy buena. Buñuel también se exilió, digamos, en México. Entonces tenemos todas esas cosas pasando, pero no sé si hay un arte surrealista mexicano. Es como que el surrealismo llega a México, se instala, medio que hace ruido, ¿no? Hace estas exposiciones. Bretón le dice a Frida Kahlo que, vos sos surrealista. ¿Cómo es? Hay una frase que dice Frida, si no me acuerdo exactamente, pero ella dice como que, bueno, llegó Bretón y me dijo que era surrealista, así que bueno. Claro, me dijo que era... Y no lo sabía yo hasta que Bretón me lo dijo, algo así creo que era la frase. Eso, claro. No sabía que era surrealista hasta que Bretón me lo dijo. Es como que ni siquiera existía el concepto, ¿no?, surrealismo en México como para categorizar el arte. Creo que Frida fue a hacer una exposición en Estados Unidos, también organizada por Bretón, y tomó contacto con surrealistas franceses. Bueno. Y además los mexicanos eran bastante nacionalistas, digamos que como que no aceptaban muchas cosas extranjeras, ¿no? Pero justo en 1940 están como un poco más amables con los extranjeros, y también había reacciones contra estas tendencias más extranjerizantes. Por ejemplo, por parte de los muralistas, ¿no?, que ellos estaban muy comprometidos social y políticamente. Por ejemplo, para Diego Rivera, los sueños, todo lo que tiene que ver con el inconsciente eran como, bueno, cuestiones más burguesas, ¿no? Sí, de hecho este grupo que decimos que llegó a México, estaban como medio en una burbuja, ¿no?, entre ellos. Si bien se relacionaban con artistas locales, como
como que, bueno, estaban alrededor de esta revista de la editaban, pero no sé si se comprometían políticamente o socialmente, ¿no? En realidad, supuestamente no, pero bueno, quizás en algunos casos un poco más. Porque bueno, también Sí, es una posición política esto de ir en contra del arte tradicional, ¿no? De plantear todas estas cuestiones. Tiene este costado político también, social. Ellos querían un hombre integral. Sí, totalmente. Aparte, me parece que también el contexto mexicano es diferente, ¿no? Como que en Europa ir en contra de la institución, de la norma, era como radical, ¿no? Revolucionario. En cambio, en México, no tenemos que olvidar que el muralismo, que algún día le dedicaremos un capítulo, un episodio, por supuesto, surge desde el Estado. Ya el arte popular o el arte más tradicional de México viene desde el lugar del Estado, está legitimado por el Estado, subvencionado por el Estado. Entonces, como que los mexicanos no se van a sublevar contra eso, ¿no? Claro, tal cual. Por eso cambia en otro país. Bueno, y también en Europa había mujeres artistas surrealistas, que me gustaría mencionarlas, que pensaban, digamos, los surrealistas o qué lugar le daban en las veladas surrealistas a las mujeres. Y bueno, por lo general, no un lugar muy participativo, digamos, más que nada lugar de musas, ¿no? Como puede ser Gala para Dalí, por mencionar una nada más. Breton decía que la mujer joven era el disparador del deseo. Joven, no la mujer, sino la mujer joven. Era un disparador del deseo, ¿no? Algunas artistas surrealistas que podemos mencionar, por ejemplo, una es la fotógrafa Dora Maar, también Toyen, que ilustraba escenas que eran a veces muy subidas de tono, por decirlo de algún modo, ¿no? Y de ese modo cuestionaba mucho la sexualidad normativa, que en los surrealistas mucho no había pasado esto, no lo habían planteado, ¿no? Se plantea desde una surrealista como Toyen este tema de cuestionar también la norma en cuanto a lo sexual. Y bueno, después la surrealista española Remedios Varo y Leonora, que van a México y siguen desarrollando su trabajo surrealista, ¿no? Puntualmente, Remedios Varo, bueno, como dijimos, era española. Ellos viajan un montón con su pareja, con Peré, van al sur de Francia. Como última instancia, digamos, llegan a México. Ella viajó mucho con él en este exilio. Ella admiraba al Bosco, al Greco, también todo lo que tenga que ver con el arte flamenco. También tiene mucho de arte medieval. Sus figuras son bastante planimétricas. Y en cuanto a la técnica, por eso prefería trabajar sobre tabla. Ella consideraba que este mundo era como un pasaje a un estadio superior, ¿no? Era como algo que ella pensaba. Y en cuanto a la representación de la pintura, ella crea espacios ambiguos, hay espacios proyectados, figuraciones biomórficas. Y también tiene este espíritu medievalista, porque están presentes muchas veces en sus obras la magia, la alquimia. Sus obras tienen mucha minuciosidad, preciosismo, van muy al detalle. Por supuesto que nuestro Twitter, que no lo promocionamos lo suficiente. Somos malas en el marketing. Sí, somos muy malas en el marketing. A nuestro Twitter siempre subimos las imágenes de las que hablamos para que ustedes no estén escuchando así ciegamente, sino que tengan la posibilidad de verlas. La de Remedios Varo es una obra que no se pueden perder porque es bellísima, a mí me encanta. También usa mucho la metáfora y alude también a distintas percepciones. Por ejemplo, ella desde la representación pictórica va a aludir a su vez a distintos sentidos, como por ejemplo al sonido. Y tanto Remedios Varo como Leonora Carrington tenían algo en común. Para ellas no se diferenciaba el hecho de pintar con el hecho de cocinar, ¿no? Era como algo que tenía que ver con transformar una cosa en otra. Más que nada por este tema también de la alquimia. Era como el mismo acto. Leonora Carrington ponía en sus obras otros materiales como pueden ser condimentos, por ejemplo canela o arena en sus obras. Hay una historiadora, una gran estudiosa del surrealismo en México, Lourdes Andrade. Ella sostiene que hubo dos grupos surrealistas en México. Uno que tenía que ver con la revista DIN, donde se publicaban poesías, fotografías y demás. Y otro grupo formado por Leonora Carrington, por Octavio Paz, por Remedios Varo, entre otros. Es un grupo que se llamó Gabino Barreda, que hacía alusión a la casa de Remedios Varo y de Benjamin Peré. Se reunían ahí. Ella habla como de estos dos grupos separados en México. Remedios Varo lo que hacía era que representaba las figuras femeninas con los cabellos. Ustedes van a ver que tienen como todas las figuras femeninas los cabellos como parados, ¿no? Como crispados para arriba. Ella lo relacionaba como una especie de elevación. Y bueno, hay una obra de ella que se llama Mujer saliendo del psicoanalista, en donde vemos a una mujer que arroja como un rostro, ¿no? Que sería como la cabeza de su padre a una fuente, que por supuesto esto se relaciona el título de la obra con lo que decía Freud, esto de matar al padre. Y tiene en la mano una canasta y su manto forma la figura de una máscara. La impresión es que se quitó la máscara al salir del psicoanalista, esto que hablábamos de revelar al verdadero sujeto a través del inconsciente.
Y atrás se ve una puerta de madera que tiene las letras FLA, que serían Freud, Lacan y Adler. Y también, bueno, se replica como una forma lunar en el cabello de este personaje y toma contacto con las nubes. Tiene obra que es lindísima y que tiene todos estos espacios, estos escenarios oníricos, ¿no? Se podría decir, y muy imaginativos, sobre todo como que su imaginación es muy vasta. Su obra como que muy que te lleva a lo fantástico. Claro, a escenarios, crea personajes, situaciones fantásticas y son increíbles de ver. Y recién en los años 60 es reconocida su obra por el gobierno mexicano y le encargan a Remedios hacer un mural que nunca hace porque fallece antes. Pero ¿dónde meterías a la celebrity de México? ¿Dónde meterías a Frida en todo esto? A Frida. Bueno, en realidad es una figura que es como un artista fetiche. Se recomienda a Frida no estudiarla desde su biografía, porque obviamente que vista desde la perspectiva de género, desde la perspectiva cultural, va a ganar mucho más en riqueza su obra, ¿no? Por supuesto que es un artista que trabaja muchísimo con el cuerpo y tiene esta controversia, como vos me preguntabas, de si hablar de ella o no cuando hablamos del surrealismo en México, porque en realidad no sabemos si es surrealista. En realidad Breton dijo que ella era surrealista. Es una artista que trabaja mucho también con esta desestructuración del cuerpo, con recursos anatómicos. Por ejemplo, la biología está muy presente en su obra. O sea, como que muestra el cuerpo expuesto, pero desde otro punto. Y construye su propia imagen. Para mí, la figura de ella sí es importante en la pintura, pero no habría que detenerse tanto en su biografía, ¿no? Que es de donde se la estudia por lo general. Si bien ella es una artista autorreferencial. Claro, eso es lo que te iba a decir, como que la dificultad está en que su obra es muy autorreferencial y muy relacionada con sus experiencias personales. Es como muy difícil no ir a su vida personal. Que por ejemplo, acercándonos a su obra desde analizar cómo trabaja el cuerpo, es muy interesante. Y no necesariamente tenés que ir a su biografía para analizar eso. Claro, sí, se refiere más que nada a eso. Después hay una autor que se llama David Lomas, que escribe en Crítica Feminista en la Teoría e Historia del Arte, un artículo en donde habla de Frida Kahlo y de la imaginería médica, que es muy interesante. Entre otras cosas, él dice que lo que hace la biografía cuando uno la estudia desde allí es como que relega a la parte, al dominio de lo privado y dice, bueno, esto es la historia singular de una vida, ¿no? Le quita esto de la biografía, este costado político, ¿no? Oscurece, digamos, el verdadero trabajo de autorrepresentación del que Frida Kahlo se ocupa. Impide que lo veamos con un valor político muchísimo más amplio, ¿no? Al trabajo de Frida. También pienso en esta idea del autor, ¿no? O la autora en este caso, como llevar el valor artístico, el valor cultural a personaje, a biografía, ¿no? Sí. Como alimentar la idea esta de que un artista tiene que ser una artista sufrida, que le haya pasado mal. El ejemplo más común en la historia del arte es Van Gogh, un chabón depresivo que la pasaba re mal y que por eso su arte es genial. Claro. No es porque eres depresivo que su arte es genial, es por muchas otras cosas. Y como que irte solamente a la biografía y a todas las cosas que le pasaron te hace como desvalorizar otras cosas. Como que son figuras en donde la biografía opaca el resto de la obra. Entonces por eso cuando se estudian, que son muy interesantes, pero hay que tener todo esto en cuenta, ¿no? De hecho, por ejemplo, Frida Kahlo, en cuanto al artículo de este autor que estábamos hablando, él menciona que es la primera vez que en la pintura se ve, por ejemplo, un aborto. Eran imágenes que estaban relegadas a los manuales de anatomía, en donde se privilegiaba mucho el tema del realismo para que se vea bien cómo es el cuerpo, ¿no? Para estudiar anatomía, digamos. Y se veían en los libros de estudio, no se veía en el arte una representación así tan cruda de una mujer con un aborto, ¿no? Entonces, estas son cosas que recién aparecen y que son importantes también en su obra. Lo que decía Breton, de Frida Kahlo, por ejemplo, cuando hablaba de estos espacios que por lo general deben, una convención social, ¿no? De donde los espacios privados deben permanecer así, privados, restringidos, ¿no? Él decía, bueno, lejos de considerar a estos como reservas privadas de la mente, como en algunos climas más fríos, ella los despliega orgullosamente con una mezcla de candor e insolencia. De nuevo, sacar lo más privado, lo más íntimo y ponerlo sobre la mesa, ¿no? Entonces, para él, esto era una actitud surrealista, ¿no? Que es, por supuesto, discutible, como
como lo venimos discutiendo. Sí, también creo que el tipo de representación de Frida, ¿no? Como me hace pensar en la representación de las dos Fridas, ¿no? Como que eso de lo doble, de diferentes escenas en un mismo plano, como que eso como que no era tan del arte tradicional, y capaz que eso también lo llevó a lo surrealista. Por supuesto, a la idea de lo surrealista en Frida. Y aparte esto de mezclar, ¿no? Este tema de lo prehispánico también. Por ejemplo, sí, dicen que Bretón le encantó, como que encontró toda su teoría surrealista, la encontró manifestada en la Cuatlicue, cuando la vio supuestamente. Claro, la mezcla que tiene la Cuatlicue. Pero bueno, también ahí está como el imaginario mexicano que tenían los surrealistas cuando llegaron, ¿no? Como decir, claro, sí. Como que era afín a sus intereses. De nuevo, vuelvo a Colón, ¿no? Para Colón, América la describió como fue en relación a los intereses por los que él, como esta idea del buen salvaje, o este lugar de depravados, o era de buenos salvajes, como que todo dependía de los intereses, ¿no? De un otro. No hay que olvidarnos que tanto para Colón como para los surrealistas, salvando todas las distancias históricas, México era lo otro, era esa otra realidad surreal, por eso creo que aplicaba tanto. Y también era la idea esta de lo exótico, ¿no? Como los europeos cuando hacían el Gran Tour, que iban a Japón, ¿no? Iban a la India y decían, ay, qué exótico, ¿no? México tenía esta especie también de exotismo para ellos. Pero sí, creemos que la figura de Frida tiene todos estos costados, y es bastante complejo hablar de ese tema. De hecho, a los surrealistas les interesaba muchísimo la tradición que había en México sobre los exvotos. Y Frida, a esto, que era una tradición mexicana, lo usaba mucho en sus obras. Explica qué son los exvotos. Así es, lo voy a explicar. Un exvoto es una ofrenda de agradecimiento por algún milagro realizado. Tienen una tradición de 500 años y son como ilustraciones que narran un milagro que aconteció. En general en formato pequeño, ¿no? Siempre en pequeños formatos, sí, se dejan en las iglesias en señal de agradecimiento. Me parece que si ustedes van a la Catedral de México, no tuve la oportunidad de ir, pero si ustedes van a ver un montón de exvotos allí. Se ve la figura de algún santo y un texto abajo que por lo general dice, por ejemplo, ¿no? Bueno, gracias San Pancracio, o gracias Virgen de Guadalupe, que salvó a fulana de tal de ser atropellada, ¿no? Una cosa así. Entonces aparece el texto que dice esto y aparece la ilustración de este texto, en donde la persona está siendo salvada, por ejemplo, de ser atropellada, y al costadito la figura del santo, ¿no? De la Virgen de Guadalupe. La verdad que si los pueden googlear... O del intercesor, digamos, intercesor divino. Del intercesor divino. Algunos son muy, muy picarescos y son muy buenos de ver. Ustedes, si los pueden buscar, igual, como siempre, vamos a hacer el trabajo por ustedes y les vamos a mostrar fotos para que sepan de qué... Tenemos que trabajar en algún momento. Claro, sí. Para que sepan de qué van. Y bueno, y Frida usaba mucho este recurso del exvoto. A veces hacía el cuadro y abajo ponía, por ejemplo, un texto, ¿no? Se relacionaba mucho la imagen y el texto. Hacía retratos también, con este modo o este motivo de los exvotos. Y esto de los surrealistas les interesó muchísimo también. De nuevo con lo de la muerte, ¿no? Con esta relación entre vida y muerte en México, había mucho de muñecos funerarios. Por ejemplo, la más conocida es la Catrina. Cierto. Que hay un artista mexicano, Miguel Posada, creo que se llama. Es como que el que hace más popular el dibujo de la Catrina, que es esta calavera, digamos, que tiene este sombrero mexicano. ¿Viste cuando hacen el Día de Todos los Muertos? Se pintan la cara de una calavera. Bueno, es la calavera de la Catrina. Sí. Y para Bretón y para los surrealistas esto era como increíble, ¿no? Hacer de la muerte un personaje festivo. A esto Bretón lo llama humor negro. Imagínate, le puso que a esta costumbre tradicional que tiene que ver con mitos de una cultura ancestral mexicana, él viene y le dice eso es humor negro. O sea, imagínate. Le llamaba la atención que lo tomaran con tanta naturalidad, que tomaran con tanta naturalidad a los muertos, que les llevaran cosas, que fueran a las tumbas a festejar, ¿no? Era como raro para ellos, desde su cultura europea occidental. Por supuesto que para los mexicanos era su vida, ¿no? Era su realidad, y no era una suprarrealidad ni una subrealidad, era su realidad. Por eso es tan complejo hablar de estos términos, ¿no? Otra pintora surrealista francesa que tenía mucho interés por lo prehispánico era Alice Raon. Es también una artista francesa que se va a México. Le interesa México, pero desde otro lugar que no tiene que ver con los estereotipos de lo mexicano, ¿no? Por ejemplo, la abstracción que ella usa en sus obras, los colores que utiliza, tienen que ver con los textiles, con la geografía mexicana, con el arte de los niños, con
con el amor que se le tenía a los pájaros, por ejemplo, en México. Y es un artista que se va un poco del surrealismo, o sea, se va de cualquier etiqueta. También existían artistas que veían a México desde otro punto, ¿no? Por eso me pareció bueno mencionarla. Y bueno, con respecto a Leonora Carrington, que veníamos mencionando, ella, por ejemplo, en su obra trabajó el mito de la Minotaura. Hizo una relectura del mito desde lo femenino. El mito tradicional es como transformado en vida, ese cuerpo que es el del Minotauro. Ella trabaja la Minotaura, este cuerpo que tiene la posibilidad de ser dos cuerpos. También Remedios Varo trabajó este tema. Como yo decía antes, ambas concebían a esta pintura como una transformación de la energía. Por eso es lo mismo cocinar que hacer una pintura, ¿no? Bueno, ella va a llegar a México en el 43, también, como decíamos, escapando de la guerra. Hacía personajes fantásticos entre las distintas capas de óleo. También incorporaban estos pigmentos que no eran convencionales, mezclaban los pigmentos con clavos, con canela. Y también estaba muy interesada en lo prehispánico. También aparecen seres humanos en sus obras mezclados con personajes fantásticos. Por ejemplo, ella tiene una obra que se llama Entonces vimos a la hija de la Minotaura. Y en esa obra se puede ver que está la Minotaura sentada sobre un capitel clásico, como símbolo del pensamiento racional. Y también solía representar el tema de la vaca. Cuando aparece representada la vaca en su obra, digamos que sigue hablando de lo mismo, de la Minotaura y de esta vaca como símbolo de maternidad, ¿no? Que es también a su vez un animal sagrado para varias sociedades. También es muy interesante la obra de Leonora y está en la misma línea parecida de la de Remedios Varo. Yo de Leonora Carrington quería agregar algo un poco romántico, una historia de amor. Dale. Porque habíamos dicho que, bueno, como habíamos dicho, ella era pareja de Max Ernst. Tenían una diferencia de edad bastante grande. Se conocieron cuando ella tenía 20 y él tenía casi 50. Creo que tenía 47 por ahí. Ernst estaba casado, entonces era como medio un amor imposible. O en el pecado, podemos así decirlo. No existía el poliamor todavía, creo. Bueno, estaban súper enamorados, se fueron a vivir como al sur de Francia y vivieron ahí un año. Esto fue como más o menos antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial. Y supuestamente Leonora Carrington tenía estos presagios, ¿no? Presagios se dice, ¿no? Como que ella sentía que algo no estaba bien. Ajá. Max Ernst era alemán. Entonces, claramente cuando empezaba todo esto fue creo que un año antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, digamos que estaban las cosas como medio caldeadas. Entonces, a todos los que eran alemanes o sospechados de estar asociados con el régimen alemán o relacionados con el socialismo nacional o el nacionalsocialismo, estaban siendo arrestados, digamos. Entonces lo agarran a Max Ernst una vez y ella tipo la pasa re mal, lo agarran otra vez y se lo llevan. Esto todo en Francia, ¿no? Y ahí ella empieza como al medio a enloquecer, porque ella como que le venía diciendo a todo el mundo que se venía lo peor, que se venía el fin del mundo, que iba a estar todo mal con Alemania, y bueno, la empezaron a tratar de loca. ¿Viste ese típico gente que vive en la calle que tiene el cartel tipo, se viene el fin del mundo, típico de película Hombres de Negro? Sí. Esa idea, ¿no? Ella como que todo el mundo le decía que no, que tenga cuidado, que hay que exiliarse, que esto, que el otro. Bueno, mucho no se equivocaba igual, como que no había que ser tampoco muy visionario para... Eran reales. Sí. Pero la tratan de loca, se va a España, padre la interna en un manicomio, ella la pasa re mal, hay entrevistas de ella en la que habla de ese momento, todo terrible, logra escapar del manicomio, bueno, Max Ernst no lo va nunca más, logra conocer a un diplomático mexicano para conseguirle el pasaporte mexicano y poder exiliarse, se casa con él, se va a México y bueno, creo que ahí capaz tiene un reencuentro con Ernst, pero digamos que fue un amor fugaz, turbulento, tenso. De hecho, cuando ella enloqueció, a Breton le interesó mucho, ¿no? Porque a Breton le interesaban todos estos momentos en donde no había barrera alguna. Les interesó mucho en este periodo de ella, pero quería contar esa historia medio romántica ahí en el medio del surrealismo. Una historia romántica surrealista. Estas artistas son muy importantes también desde el punto de vista del género, ¿no? Porque esto que decía yo antes del mito de la Minotaura, cómo lo resignifica ella desde su obra, desde lo femenino, es importante también, ¿no? En la obra de ella. Por eso hablamos sobre ella también. Y María Izquierdo es otra de las artistas de este surrealismo en México, ¿no? Sí, María Izquierdo tiene una obra que según Artaud, como habíamos dicho al principio, para él era como que tenía esta raíz indígena, según la descripción de él, ¿no? Pero estaba muy influenciada por la manera pictórica europea, por lo figurativo, por el uso de las perspectivas, no sé, todas esas técnicas más europeas, y él lo veía como
estaba contaminando lo auténtico o lo real, ¿no? Todo esto entre comillas, de la esencia de María Izquierdo en pintura, ¿no? Que sería esto de lo indígena. Las obras de ella, las que recuerdo yo, eran como estantes, rincones de la casa, donde había tarritos, como medio naturaleza muerta, pero no. A la hora que me vino a la cabeza se llama Altar de Dolores. Parece ser como un altar en el que hay un cuadro chiquitito de la cara de una virgen que está llorando, y hay como 2 estantes debajo de la virgen. Hay como una cortinita ahí corrida para los costados y hay como ofrendas, podemos pensarlo, en estos estantes. Hay una sandía, hay plantitas, hay frutas, hay flores, y es como muy típico también esto de las ofrendas, ¿no? A los santos católicos, además. La que te mencionaba, la obra se llama El teléfono y es de 1931 y tiene como una reunión de elementos atípicos. Podrían pensarse que es como una especie de bodegón, pero no forman parte del repertorio clásico del bodegón. Entonces son un montón de objetos junto con el teléfono que están ahí retratados, objetos solos ahí inanimados. También un teléfono antiguo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y en otra obra se llama Sueño y presentimiento, ella se autorretrata. Hay una mujer que saca una cabeza por la ventana que resulta ser la misma cabeza porque es un autorretrato de ella. Y atrás se ve como un cielo tormentoso y un horizonte vacío, como un espacio metafísico, ¿no? Ahí tiene bastantes ahí similitudes con Frida. Sí, yo creo que lo que Artaud veía en ella de lo indígena es esta forma de la anatomía de los cuerpos que ella pinta, ¿no? Como bien maciza, la piel de un color mestizo. Sí, tal cual. A veces, bueno, hay autores que prefieren utilizar más el término realismo mágico que surrealismo en muchos de los casos del arte en América, ¿no? En México puntualmente. Sí, sobre todo en literatura, ¿no? O en poesía. El tema de las etiquetas, ¿no? El problema. Bueno, y hablando un poquito del surrealismo y teniendo en cuenta el título de nuestro podcast, si querés podemos explicar un poco por qué este podcast se llama así. Sí, bueno, primero porque hace referencia a una obra de Magritte, artista que podemos decir, me gustaría que hagamos un episodio de Magritte, así como hicimos el primero de Mondrian. No sé qué pensás, a mí me gusta mucho Magritte. Estoy muy de acuerdo, sí, sí. Hagamos uno. Bueno, Magritte, artista muy interesante, ya hablaremos del más largo y entendido, tiene una obra que se llama Esto no es una pipa. Búsquenla, ya muy conocida. Vamos a subir, ¿no? Sí, la vamos a subir, por supuesto. Muy conocida la obra, además. Sí, muy conocida la obra en general de Magritte. Capaz que ustedes no lo asocian con Magritte, pero estoy segura que vieron alguna obra de él, sobre todo la de la manzanita, ¿no? Sí, esa es una de las más conocidas. Tiene una obra que se llama Esto no es una pipa. La obra se compone de el dibujo de una pipa. Debajo, inmediatamente, tenemos escrito en francés, esto no es una pipa. ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué me estás diciendo, Magritte? Una pipa que ocupa todo el cuadro, o sea, suspendida en el aire, con un fondo como que parece no flotando. Es como de dimensiones normales, ¿no? Que tendrá como 50 por 70, 40 por 70, algo así. Y sí, como vos decís, es una pipa que ocupa todo. Es como un dibujo bastante esquemático, ¿no? Como bien de enciclopedia. Claro, sí, es como si fuera como algo sacado de un manual, ¿no? Una imagen y el texto que nombra esa imagen abajo. Exacto. Y además el texto tiene también el estilo de un manual. Me hace acordar a la escritura de primer o segundo grado, ¿viste? Cuando estás aprendiendo a escribir en cursiva, sí. Esa idea me trae. Es como una pizarra en la que vos estás aprendiendo los objetos, ¿no? O cómo se llaman, cómo se escriben. Esto no es una pipa. Pero lo que dice Magritte es eso, no es una pipa. No te estoy dando la definición de pipa y te estoy mostrando como una pipa es. Estoy diciendo que esto que está acá no es una pipa. Lo primero creo que es como que desconcierto, ¿no? Sí. Segundo, como un malestar. O sea, no entiendo qué está pasando. ¿Qué es esto si no es una pipa? La interpretación más rápida que podemos hacer es como, bueno, claramente eso no es una pipa, es la representación de una pipa. Rompe también con la idea de representación como un reflejo de la realidad. Tiene mil de interpretaciones, me parece. Y también hay una relación de texto e imagen, ¿no? Nosotros leímos un texto de Foucault, si quieren lo bajaste de internet, ¿no? Sí, en internet está. Lo pueden buscar para ver qué piensan ustedes. Sí, Magritte siempre trabajaba con este tema de la ambigüedad y lógica de las imágenes. Lo hace en toda su obra. Y buscar, descubrir esto extraño dentro de lo familiar, como vos decís, este sentimiento de extrañeza. Si es una pipa la que está representada, ¿por qué el texto de abajo me dice que no es una pipa? Y bueno, eso nos hace pensar en la contradicción, ¿no? Entre esta imagen y el texto. Y también él le gustaba mucho, bueno, como mostrar estos supuestos que, bueno, uno tiene sobre el mundo, sobre la relación también entre el objeto pintado y el objeto real. Y bueno, esto supuestamente lo convertirá en un surrealista, ¿no? También me parece que lo que está escrito, o sea, el texto escrito, esto no es una pipa, tampoco es una pipa. Así me parece sí. que eso
que eso también es genial. Y lo que decís de esto de los preconceptos, y totalmente como la definición de un objeto siempre implica pensar en una idea de esencia, ¿no? Es así. Y lo que dice Foucault, en el texto que leíamos, en el ensayo que él hace sobre esta obra, sobre la primera versión en realidad, sobre el dibujo, él dice que esta obra como que tiene mucho que ver con el caligrama. Explicamos para aquel que lo desconozca que un caligrama, por ejemplo, es una frase o un conjunto de palabras, o una palabra sola también puede ser, que están dispuestas de manera tal que van formando una imagen visual, que por lo general se refiere a esa palabra o a ese conjunto de palabras. Por ejemplo, Oliverio Girondo hizo un poema que se llama Espantapájaros. Él escribió el poema y dispuso las palabras no en verso, como hubiera sido un poema convencional, sino formando el dibujo de un espantapájaros. A esto se le llamaba también poema visual. Y entonces Foucault dice que ese juego que hace Magritte proviene justamente de esta idea de caligrama. Apollinaire, que es el inventor en realidad del término surrealismo, también hacía eso con sus poemas. Formaba dibujos o imágenes con estos poemas, que se referían a su vez a esa imagen. Entonces lo que Foucault dice es que cuando yo leo, no estoy viendo la imagen. Y cuando veo la imagen, no estoy leyendo. Es decir, que el caligrama nunca va a decir y a representar en el mismo momento. Es como que una está oculta en la lectura y la otra está oculta cuando se mira, ¿no? Se ocultan mutuamente, digamos, dice él. Y además están en el mismo espacio, que él describe como que está en este mismo espacio encuadrado, metido en un marco. Pero a la vez, como vos decías, el texto que dice esto no es una pipa, se refiere esto, digamos, se referiría a la imagen de esta pipa, que obviamente no es una pipa, sino que es la representación de una, y esto refiriéndose a esto que está escrito, que sería el texto, que tampoco es una pipa, ¿no? Es el texto, es un texto, o sea, afirma... ¿Dónde está la pipa, Úrsula? No está la pipa no existe, claro. Afirma su propia autonomía, este texto, dice, yo soy autónomo con respecto a lo que nombro. Y esta palabra, que es esto, lo que va a generar, dice él, es una relación, o sea, un entrecruzamiento, toda serie de entrecruzamientos entre la figura y el texto. Él dice que más bien se trata de una ausencia de espacio, como se anula uno al otro, ¿no? Un gran combate. Lo veo como un gran combate entre imagen y texto, porque la imagen me está mostrando una pipa y el texto me está diciendo que no lo es. Claro. ¿Quién gana? Sí, ¿no? Es una eterna contradicción. Él dice que bueno, que el lugar común desaparece acá, ¿no? Cuando pasa esto, porque al anularse, digamos, uno al otro, desaparece la pipa. Sí, la ilustración también. En general, en las enciclopedias encontramos taller del zapatero y al lado la representación del taller de un zapatero, ¿no? Claro. Como ilustrando el texto. Claro. Y acá es como que te está anulando todo. Así es como que el dibujo de esta pipa y el texto que debería nombrarla, como que ya no encuentran dónde encontrarse, entonces todo se cae. Desaparece, dice él, el lugar común. Nosotras le pusimos este nombre al podcast, también pensando en todo esto, pensando en estas contradicciones, ¿no? Por supuesto que no es una imagen, es un podcast, pero bueno, este podcast también les entrega imágenes, así que jugamos también de algún modo el juego de Magritte, que el título niega que esto sea un podcast cuando en realidad lo es o pretende serlo, ¿no? Es una paradoja, así como decís, y es un espacio contradictorio. Así es una paradoja que contradice el sentido común. Así que bueno, eso es más o menos lo que intentábamos hacer. Igual vamos a hablar de Magritte, como vos decías, más largo y tendido en otras oportunidades. Sí, me gustaría que hagamos un episodio de Magritte. ¿Quieren adentrarse en el surrealismo? Pueden buscar el manifiesto. ¿Cuántos hay? ¿2, 3? Hay muchos, sí. Pueden buscarlos. El primero es muy largo, pero está bueno leerlos, interesarse en de dónde sale Breton, todo esto del psicoanálisis, sacar sus propias conclusiones. Es un movimiento interesante, heterogéneo, como dijimos, y muy maleable, ¿no? Aplicable a todo, como habíamos dicho. Y aparte, es como que todo lo que tenga que ver con lo onírico o con lo que no se puede explicar en una imagen, o estas realidades opuestas en una imagen, como él decía, y a veces para más cosas también, se utiliza como el término surrealista, ¿viste? Ay, vi esto que era surrealista, lo que me pasó. Y no necesariamente, como que también se manosea la palabra, ¿no? Sí, creo que sí. Está sobreestimado. Al menos Breton lo utiliza de una forma sobreestimada. Claro, y además lo utilizan también de una forma muy general. Todo lo que tenga que ver con la extrañeza ya es surrealista. Puede ser que sí, como que no. ¿Hay un surrealismo en México, en América Latina? Sí y no.
La respuesta es sí y no. Sí y no. Quizás algo que sí me gustaría decir es respecto a la utopía, ¿no? Vos hablaste de libertad, el surrealismo se interesaba en la libertad, tanto personal como colectiva, y me parece que lo utópico también está en esta relación con el aparato psíquico, ese lugar de placer primordial que habla Freud, al que no vamos a poder volver nunca y que nuestro deseo nunca va a estar satisfecho, jamás. Creo que el surrealismo también se agarra de eso en cuanto a la utopía. Esta utopía de querer vivir en un estado de inconsciente puro, según Breton, y que este estado de inconsciente puro es lo más auténtico que podemos llegar a lograr, y es totalmente una utopía. Pero muchas vanguardias compartían eso, y por un lado está bueno pensar utópicamente, es lindo. Duran poco las vanguardias igual. Esta ahí duró bastante. Sí, duró muchísimo. Encima Breton ponía todos sus esfuerzos en mantenerlos a todos unidos, es decir, nosotros somos los surrealistas, ¿no? Para que no se fueran cada uno por su lado. Pero es muy importante esto que decías que rescatabas, me parece rescatable como para cerrar, como final, esto de pensar al surrealismo como utópico, ¿no? De pensar en un hombre integral, por eso incorporan el tema de los sueños, del inconsciente. Y miren las imágenes, que las imágenes, no sé si son surrealistas o no lo son, o qué nombre se les pone, pero son muy interesantes de ver. Sí, sobre todo miren la de las mujeres, que la de los hombres ya las vieron un montón. Bueno, entonces nos despedimos hasta la próxima, si te parece, Romy, con un tema igual de interesante. Hasta aquí el podcast de hoy y nos volvemos a reencontrar en el próximo episodio de Esto no es un podcast, que ahora saben por qué se llama así. Importante. Bueno, nos vemos, Romy, gracias por todo. Besito grande. Bueno, nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces.